Todas deseamos intimidad, relaciones significativas y estrechas. La más importante de ellas es nuestra relación con Dios. Y si esa relación es cercana, las demás relaciones podrán ser plenas y sanas. Y sobre esta intimidad conoceremos juntas. Bienvenidas a Íntimas, nuestro podcast. Hola amigos, estamos otra vez muy contentos de estar con ustedes. Este es Íntimas, nuestro podcast, y el día de hoy nos encontramos felices de que nos puedan acompañar en la transmisión por Facebook, pero también en este video que vamos a grabar por YouTube. Hoy tengo el privilegio, el gusto de estar con alguien muy importante para mí. Ella es mi mamá, es Cristi, y ella es una mujer de Dios, ha sido un ejemplo para mí, es una bendición a muchas vidas, pero obviamente, sobre todo a las vidas de sus hijos. Y el día de hoy vamos a entrar en este tema tan importante que se llama ¿Cómo orar por tus hijos? Yo creo que algo que está tan cerca de nuestro corazón como nuestros hijos es lo que debería de tener un tiempo, ocupar un lugar muy especial en nuestras oraciones, porque es interceder por ellos, es interceder por esas personitas tan hermosas que amamos y esas personas que han revolucionado nuestra vida, que han cambiado, la verdad. Y yo creo que para la mayoría de las mamás son esas personitas por las que nos levantamos día a día, ¿verdad? Nos levantamos a hacerles el lunch, nos levantamos a llevarlos a la escuela, nos levantamos desde que son pequeños, y aun cuando son grandes, siempre ellos son un gran aliciente y un gran ánimo para nuestra vida. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema especial que se llama ¿Cómo orar por tus hijos? Y primero vamos a ver o a pensar y a reflexionar ¿por qué será importante orar por ellos? ¿Qué hace la oración de una madre por sus hijos? Y vamos a dejar que esta pregunta nos la responda mi mami. Sí, ¿por qué crees que es importante, mami, que una madre ore por sus hijos? ¿Qué tiene de especial? Bueno, yo creo que desde el momento en que sabemos que estamos esperando un bebé, empezamos a orar por él. Porque como ustedes decían la semana pasada, dice que si no edificamos la casa y no tomamos en cuenta a Dios, pues entonces en vano trabajan los que la edifican. Entonces siempre tenemos que poner a Dios primero, como hablamos de las prioridades, ¿no? Sí. Entonces, en esto de la crianza de los hijos no estamos solas, Dios está con nosotros. Herencia de Jehová son los hijos, entonces Él también cuida de su herencia, y es nuestra responsabilidad, pues, criarlos conforme a su corazón, que es lo que más nos importa, que nuestros hijos sean una copia del corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar, porque estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, tiempos muy complicados, sí, que necesitamos arreciarle a la oración, ¿verdad? No podemos pasarlo por alto. Es una actividad muy importante como mamás, y no importa la edad en la que estén. Mis hijos ya están grandes, están casados, y yo sigo orando por ellos. Entonces, no podemos dejar de orar por ellos, ¿sí? Porque es tan importante para nosotros, y el criarlos para Él es todo nuestro deseo, es nuestro corazón para con Dios, porque como decía Ley el otro día también, estamos criando no solo esta generación, sino generaciones futuras. Entonces tenemos que cuidar estas generaciones. De aquí herencia de Jehová son los hijos, dice. Y esta herencia es muy valiosa, cosa de estima, el fruto de tu vientre. Entonces no es cualquier cosa, los hijos tenemos que criarlos como Dios quiere, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Así es. Y hay aquí un punto muy interesante que me gustaría compartirles. Fíjense que las madres somos autoridad espiritual de los hijos. Así es. En este mundo espiritual en el que nos movemos, sí es importante quién ora por ti. Uh-huh. Está padre y es bonito que una amiga ora por ti, y debemos orar por los amigos, por un hermano, por cualquier hermano en la fe que ore por ti. Pero hay un poder especial cuando es la oración de una madre
la que está intercediendo y la que está llegando a Dios para pedirle por sus hijos, porque las madres somos autoridad espiritual de los hijos. Entonces, Dios pone atención en esa oración, sobre todo porque es tan sincera y porque viene de una autoridad puesta por Dios. Así como Dios mandó que los hijos obedecieran a los padres, Dios mandó que los padres fueran esa autoridad, esa fortaleza, ese sacerdocio para los hijos. Entonces no es lo mismo que a una persona cualquiera ore por ti que las oraciones de tu madre. A través de la Biblia lo vemos, y por eso es que, y siempre para la cultura judía, que es el pueblo de Dios, la oración de una madre era tan importante, así como del padre, que es el sacerdote del hogar. Claro. Y es muy importante que el padre ore por los hijos, ¿verdad? Pero estamos hablando ahorita, la mayoría, ojalá nos vean padres y oren por sus hijos, pero sabemos que en nuestro auditorio mayormente somos mujeres y también nosotros tenemos esa autoridad espiritual. Entonces es un clamor que llega a Dios ferviente, eficaz y con autoridad. En el mundo espiritual las autoridades son importantes, las autoridades espirituales. Entonces sí es muy importante que lo hagamos nosotras por nuestros hijos, porque somos una autoridad espiritual de ellos, ¿verdad? Sí. Y otra cosa es porque nadie va a orar por tus hijos como tú, como una madre. Así es. Por ejemplo, yo amo a mis sobrinos, yo amo a los niños que son mis alumnos, yo amo a muchos niños que conozco, que son influencia para mí, a los hijos de mis amigas, los quiero, los amo, pero hay algo especial en la oración de una madre y ciertamente yo creo que nadie puede orar con el amor tan completo, tan puro, tan sincero de una madre. Sí. Por eso es que si tú dejas desprovistos a tus hijos de oración, nadie va a orar por ellos. Entonces tú le tienes que atizar, digamos, ¿verdad? Sí, y que estar duro y dale, orando por tus hijos, porque ellos lo necesitan, porque nadie más va a orar por ellos como tú, porque tú eres una autoridad espiritual y porque ellos están realmente necesitando esta oración, ¿verdad, mami? Claro, porque nosotros cuando oramos por los hijos los estamos cubriendo espiritualmente, porque Dios nos ha dado esa autoridad, como decía Ley, solamente los padres podemos tenerlo. O sea, sí, el pastor puede orar, y yo sé que los pastores oran por nuestros hijos, pero también nosotros es nuestra responsabilidad, porque nosotros somos la autoridad más directa sobre ellos, ¿verdad? Entonces sí, nosotros podemos solamente orar por ellos todo el tiempo estar orando por ellos, ¿verdad? Nos está diciendo, permítame, mami, nos está diciendo una hermana que no se escucha bien, no sé si hay manera de subir aquí o arreglar algo en la transmisión. Díganos si se escucha bajo o qué es lo que no se escucha bien, porque si no se oye bien, no tiene ningún sentido. Sí. Gracias por avisarnos y qué bueno que esta transmisión en vivo podemos ir modificando cosas. Vamos a acercarnos un poco más el micrófono o nos dicen si ustedes lo están escuchando bien, ¿sale? Vamos a checar aquí las cosas técnicas. Y decíamos entonces que es importante orar por nuestros hijos, número uno, porque nosotros somos autoridad espiritual de nuestros hijos, porque no hay nadie que vaya a orar por tus hijos con el fervor con el que una madre lo puede hacer, ¿verdad? Y si tú dejas desprovisto a tus hijos de esta oración, pues se van a ir como desnudos, yo siento, ¿verdad? Sin esta cobertura de la que mi mamá está hablando. Este orar es cubrirlos con tus oraciones, cubrirlos con la bendición que tú le das a ellos. Y vamos a ver ahorita cosas prácticas en cómo podemos orar por nuestros hijos. Sí, pues una de las cosas que primero debemos de orar por nuestros hijos, y yo creo que eso es desde que sabemos que estamos esperando al bebé, ¿verdad? Orar por su salvación, porque es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Entonces, desde que están en el vientre, hermanas, si usted está embarazada, empiece ya a orar, porque un día ese bebé, él tenga ese encuentro con Dios, porque sabemos que es nuestra primera prioridad, como decíamos, ¿verdad? Es nuestra principal prioridad. Entonces, lo más pronto que tu bebé, que tu niño tenga el conocimiento de que tiene que recibir a Jesús como Salvador.
¿Cuál es ese momento? Ese momento es cuando él sabe que es pecador y a veces pensamos que tenemos que esperar mucho tiempo, ¿no? ¿Verdad? Porque los niños ahora están muy listos, saben muchísimas cosas. Entonces, nosotras como mamás, como abuelas incluso debemos estar con mucho cuidado viendo la salvación de nuestros niños, ¿verdad? Porque no sabemos si van a vivir mucho tiempo, primero Dios que sí, pero es importantísimo que nosotros primero que nada oremos por su salvación, porque en la vida estamos hablando de eternidad, es una decisión que nos va a llevar hasta la eternidad, es una decisión eterna, así es que por eso es la más importante. Y debemos orar ya, hermanas, por la salvación de nuestros hijos y estar pendiente, ¿verdad? En el momento que nosotros nos demos cuenta que ellos tienen el conocimiento de que son pecadores, inmediatamente, ¿verdad? Hablarles de la salvación. Así es, y para eso tenemos que tener pues una relación muy cercana con nuestros hijos. Obviamente, si nosotros nos la pasamos todo el día fuera de la casa, no platicamos con ellos, no jugamos con ellos, no estamos con ellos, ahorita, hermanos, es terrible, pero hay mamás que no están con sus hijos, que los van a dejar a la guardería en la mañana y regresan por ellos en la noche. Entonces, es así un poquito más difícil, ¿verdad? De que nosotros nos podamos dar cuenta cuando ellos tienen esta necesidad de tener a Jesús en su corazón. Y es lo primero que debería de estar en tu lista de oración. Ahora, a veces decimos, yo sí oro por mis hijos, y a mí me pasa mucho que yo siempre era como, oro por ellos porque los dejo cuando se van a la escuela, oro por ellos, y así en la noche, ¿no? Pero ahorita de lo que estamos hablando es de tener un tiempo especial con tu lista en mano, de decir, este tiempo es mi tiempo para orar por mis hijos. Tengo esta lista de oración por mis necesidades, por esto, pero entre esa lista importante que tú tienes que tener esta lista de estos puntos para orar por tus hijos. Y como decíamos, lo primero es su salvación, que tú puedas estar lista, o que tú puedas tener ese discernimiento para decir, mi pequeñito de a lo mejor 4, 5, 6, 7 años ya está listo para recibir a Jesús. Muy bien. Él ya sabe. Yo me acuerdo perfecto cuando en uno de nuestros devocionales familiares que tenía con mis hijos cuando ellos estaban muy pequeñitos, Dani tenía como 4 añitos, y estábamos hablando acerca de la Biblia, les leía historias, oraba con ellos, pero estábamos hablando acerca de Jesús, del cielo, y él de repente me dijo, mamá, yo quiero irme al cielo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para ir al cielo? Y fue una oportunidad de oro, porque fue cuando yo dije, perfecto, qué bueno que preguntaste, porque ahí fue cuando yo le empecé a explicar, mira mi amor, todos somos pecadores. ¿Tú crees que seas pecador? ¿Tú has hecho algo que a Dios no le ha agradado? Y en esa edad él ya sabía, él ya decía, sí, yo he hecho cosas que no. Entonces, a su manera y a su modo y para su edad, yo le empecé a hablar acerca de Jesús, y ese día Dani pequeñito hizo una oración para aceptar a Jesús. Ahora, esto no quiere decir que después tal vez ellos no puedan confirmar o tener alguna duda, se puede tener, pero ¿verdad? Porque a veces dice, pues está muy chiquito, sí. Entonces lo volvemos a hacer. Ellos empiezan a tener esta relación personal con Dios, y es un proceso, ¿verdad? Un camino de conocer a Dios que se va llevando. Pero para eso las mamás tenemos que estar muy, muy cercanas a nuestros hijos, conocerlos, ¿verdad? Y no dejar pasar este tiempo o esta petición tan importante. Lo primero que yo te pido para mis hijos, Dios, lo primero y lo principal es que ellos te conozcan, que ellos tengan una relación personal contigo. Si tú has seguido nuestro podcast, el episodio número 1 que tenemos en YouTube se llama ¿Qué es ser un cristiano? Y de eso estamos hablando. Exacto. No de una religión, no de ir a una iglesia, no de portarnos bien. Estamos hablando de tener una relación personal con Dios, y eso es lo que queremos para nuestros hijos como número 1, ¿verdad? Y si tú tienes hijos que son adolescentes, que son más grandes, que a lo mejor tú hasta ahorita estás conociendo al Señor, pues también esa debe ser tu petición número 1, que mis hijos, adolescentes, jóvenes, adultos, te conozcan, que yo te pido por la salvación de sus almas, porque es el principio. Dice un versículo en el Nuevo Testamento, dice Jesús, ¿qué nos vale ganar al mundo y perder nuestra alma? Y lo mismo es, ¿qué nos vale ganar al mundo en dinero y perder nuestros hijos, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante. Y Ley tocó un punto bien importante,
y es la vida espiritual de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo un niño se va a dar cuenta que necesita a Dios? En cuanto tú más lo expongas a la vida espiritual, entonces él se va a dar cuenta. O sea, si tú nada más andas ocupada en todas las actividades o estás muy entretenida en las redes sociales, que siempre decimos, ¿verdad? Que ahora está tan terrible esto. Entonces, están tan atractivas, yo lo sé, pero es más importante que tú estés vigilando la vida espiritual. Ahora, ¿cómo los vas a exponer a la palabra de Dios? Pues lo que Ley decía en un tiempo devocional, eso es primordial para que tú estés educando a tus hijitos desde chiquitos, de la edad que sea, ya léeles algo sencillo, sí, antes de irse a la cama. Vamos a ver una historia bíblica y de acuerdo a sus edades, tampoco nos vamos a tardar tanto, ¿verdad? Pero tener ese tiempo especial de devoción familiar, de tener un culto familiar, si está el papá bien, si está la mamá también, ¿verdad? Si están los dos, muy bien, o un día la mamá, un día el papá, pero exponerlos a la palabra todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, porque es la manera en que su espíritu va a despertar a Dios. Entonces ellos van a estar aprendiendo todas esas cosas espirituales. Hermana, esto no es fácil, yo sé, esto se lleva mucho tiempo, pero recuerda que tus hijos son tercera prioridad. Entonces, y alguien decía, Dios nos va a pedir cuentas de ellos, ¿verdad? ¿Qué hiciste con esta herencia que te di? ¿Dónde están? Sí. A ver, ¿dónde están? Aquí nada más, en el cielo, yo nada más veo a uno, y yo te di 5. ¿Dónde están los demás? ¿Verdad? Es algo que a mí siempre me preocupó. Que todos mis hijos, cuando estuviéramos en el cielo, todos estuviéramos allá, ¿verdad? Que no se quedara uno. Entonces, esto es bien importante, hermanos. Estamos hablando de eternidad, ¿verdad? De lo más importante, nuestro destino eterno. Porque aquí que vamos a estar 50, 70, 80 años, 90 tal vez, ¿verdad? Pero estamos hablando de la vida eterna de nuestros hijos. Entonces, hermana, este tiempo de pequeños es bien importante que tú les imprimas a ellos de la Biblia, del conocimiento de Dios. No te estés en otras cosas, apaga todo lo que tengas que apagar y súbete con tus hijos antes de dormir y léeles una historia bíblica y ellos empiezan a despertar su espiritualidad de esa manera, ¿verdad, Ley? Así es. Entonces, asegúrate, hermosa hermana, asegúrate, hermosa amiga, que tus hijos, de la edad que sea, ellos tienen a Dios en su corazón. Si aún no, pues para eso es esto, ¿verdad? Para eso vamos a empezar a orar. Señor, te pido en especial por la salvación de mi hijo tal. Señor, te pido que él te conozca, que él pueda abrir su corazón a ti. Te pido, Señor, que yo pueda hacer un testimonio bueno para él. Te pido que a través de mi conducta, de mi cambio, de mi corazón, ellos puedan entender, ¿verdad? Si ya son mayores. Entonces, ese es el punto número 1 que debe estar en tu lista. Haz una lista, ten una libreta. Yo tengo una libreta, una agenda. En mi agenda tengo una parte especial donde es mi lista de oración. Entonces aquí tengo mis peticiones personales por mis hijos, por mi esposo, por mis amigos. Entonces con esa lista no te pierdes, con esa lista no es como, sí, yo oro por mis hijos, no es como, no, que sea esto un tiempo determinado, con una estructura y con lista en mano, ¿sale? Entonces, número 1, ¿cómo orar por tu hijo? Primero tenemos que orar por la salvación. Así es. Después de eso, ¿por qué más podemos orar? Por su vida espiritual, como estábamos diciendo, ¿no? Bueno. Es el segundo punto. Por su vida espiritual, por su crecimiento espiritual. Eso no va a ser posible si tú no le enseñas a orar. ¿Sabes qué, hermana, que es bien importante? Que él sepa que en cualquier circunstancia, en cualquier problema de la vida, que tú inmediatamente corres a Dios, ¿verdad? Porque a veces algo pasa, se atragantaron, no sé, ¿verdad? Tantas cosas que les pasan a los chiquillos, pero que tú primero vayas y le pidas, vente, vamos a orar, ¿verdad? En cualquier circunstancia, porque tú les estás enseñando que su mami ora y que ella confía en que Dios, ¿verdad? Y sabemos que Dios nos escucha, esa es otra cosa por la que nosotros debemos orar también, porque sabemos que si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye y tenemos las peticiones de nuestro corazón. Entonces, si nosotros ponemos a nuestros hijos en manos de Dios, hermana, ya la hicimos, ¿verdad? Entonces, eso es el orar, hermanas, estar constantemente llevándolas a la presencia de Dios. Hermana, un consejo,
cuando los lleves a la escuela, hermana, no vayas regañándolos, amiga. ¿no, verdad? Amiga, para que tú vayas manejando y el lonche, no, ya es tarde, no, ¿sabes qué, hermana? Amiga, ¿sabes qué? Ellos van a llegar devastados, se van a bajar del coche, se van a bajar de lo que tú los lleves en el taxi, lo que sea, ¿verdad? Devastados, no. Y hay una costumbre que los judíos hacen mucho y a mí me encanta, ¿verdad? Y yo creo que es fundamental. Ellos siempre, cuando van a la escuela, cuando van a cualquier actividad, ellos siempre ponen manos encima de sus hijitos, ¿verdad? De Aaroncito. Y entonces dicen, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Y tú cómo crees que se sale del coche Aaroncito? Sabiendo que, ¿verdad? Que ya la hizo y sintiéndose un triunfador. Entonces, esto es bien importante. Yo sé que a veces nos desesperamos porque las cosas no salen siempre bien cuando vamos a la escuela, cuando los llevamos a la secundaria incluso, ¿verdad? Porque tenemos nuestros adolescentes que todavía los llevamos a la escuela y no los vayas regañando, hermanas. Haya pasado lo que haya pasado, no los regañes, ¿verdad? Así es. Es importante. Este punto es muy importante porque yo quiero darles una historia personal. Cuando yo tenía que estudiar la especialidad en otra ciudad, yo tenía que tomar el autobús a las 5:20. Entonces me tenía que ir de la casa como a las 5. Entonces yo recuerdo que todo ese tiempo que yo tenía que viajar a México todos los días y que era tan peligroso, pues que era reto en ciertos aspectos, yo cuando me iba, yo veía a mi mamá con su lámpara prendida, ella me despedía y yo sabía, no me lo tenía que decir porque yo sabía, ella estaba con su Biblia y sabía perfecto que ella estaba orando por mí. Entonces la verdad es que yo me iba muy confiada, me iba en paz, me iba tranquila diciendo, mi mamá ahorita mismo, ahorita que yo ya vengo en el autobús, ahorita que yo ya voy a otra ciudad, ella está orando por mí, nada me puede pasar. Y eso me daba mucha seguridad y es algo que yo tengo tan grabado en mi mente y que fue tan bendición. Yo le agradezco tanto a mi mami porque ella invirtió horas en mí, por mi protección, por mi vida espiritual, por mi salvación, porque Dios me protegiera de tantas cosas. Y yo sé que parte de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, las buenas y hermosas cosas que Dios ha hecho conmigo, son fruto de la oración de mi mamá. Y yo quiero lo mismo para mis hijos. Yo quiero que ellos sepan que están en mis oraciones, que yo invierto minutos, varios, muchos minutos. Horas incluso, ¿verdad? Horas, porque orar sin cesar, dice la Biblia. Aunque estés haciendo otras cosas, ¿no? Pero en el tiempo en especial, ¿verdad? Son muchos minutos que yo he hecho para orar por mis hijos y yo espero que ellos lo sepan y yo espero que ellos quieran hacer lo mismo con sus hijos, porque de esto se trata, hermanas, de transmitir de generación en generación el amor a Dios, el respeto a Dios, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder dar buenas cuentas al Señor, ¿verdad? Entonces seguimos orando por su vida espiritual y llegamos a lo mismo que es el ejemplo, ¿verdad? Exactamente, es de lo el que ejemplo ven, de lo que ellos ven. Yo vi a mi mamá orar por mí, yo quiero ahora orar por mis hijos, yo he orado por ellos, yo quiero que ellos eso hagan por sus hijos. Entonces estamos hablando de ejemplo, de transmitir bendición, de ser, que Dios sea nuestro Dios generacional, la abuela, la madre, el hijo, el nieto, y así las generaciones que vienen, ¿verdad? Porque otra cosa tenemos que poner ahí en nuestra lista, mami. Es algo súper importante. Algo súper importante. Escuchen. Es orar por su cónyuge. Ya, ¿verdad? No importa que estés embarazada, ya empieza a orar desde ahorita quién va a ser el esposo o la esposa de tu hija. Y enséñale a ella o a él, ¿verdad? Que ya desde ahorita, ¿verdad? No sé, tiene 3 años, 2 años, tú empieza a orar por tu esposa, ya, empieza a orar por tu esposa, pídele una mujer conforme al corazón de Dios, una mujer que le añada, una mujer que no lo aleje de las cosas de Dios, ¿verdad? Y eso es importantísimo porque después de la salvación, la segunda cosa más importante es con quién te vas a casar. Es súper importante. Hermano, ¿sabes qué, amiga? Eso te puede cambiar la vida completamente.
te puede dañar tu vida si no haces una buena elección, conforme Dios nos enseña. Que dice Dios, ¿verdad? No os unáis en un yugo desigual con los incrédulos. Yo siempre les digo esto, porque de verdad yo las amo, yo quiero que les vaya bien. Y más Dios, ¿verdad? Dios de verdad no quiere que nadie se pierda. Entonces, eso es súper importante. Ya estás embarazada, ya ora. ¿Quién va a ser el esposo, verdad? Y bueno, eso seguimos orando hasta que se casan. Y ojalá y tomen una muy buena decisión. Sí, tomamos un capítulo de nuestro podcast para esa... Si gustas ir a como 2 capítulos anteriores, se llama Decidiendo Sabiamente, y es acerca de cómo escoger ese cónyuge para ti. Pero las mismas directrices, lo mismo que pedimos y lo mismo que estábamos hablando ahí, escógelo para tu hijo, ¿verdad? Sí. Ora, Señor, dales una mujer que te ame a ti primero. Yo siempre le digo, y por las esposas de mis hijos, yo tengo 2 hijos varones y he orado desde que ellos nacieron. Sí. Señor, dales esposas que te amen. Y luego que los amen a ellos, que me amen a mí, que sean mujeres que sean mujeres que te honran, ¿verdad? Que aporten a su vida, que los bendigan, que no vayan a ser de tropiezo para ellos. Entonces, yo tengo la confianza, la plenitud, la seguridad de que he orado tanto por eso, de que Dios me va a escuchar, ¿verdad? Y entonces les digo a mis hijos, yo oro por tu esposa, que sea una mujer, hasta... tengo algunas peticiones específicas, ya si quieres ser más específica, ¿no? Porque yo conozco a mis hijos y yo sé como qué clase de mujer les ayudaría, ¿no? Como en su temperamento, así. Entonces, le digo a Dios, pues con que te ame, Señor, que te respete, que te honre y que tú seas el primer lugar para esa chica, yo voy a estar feliz. Y la voy a amar como si fuera mi hija y la voy a aceptar como si fuera mi hija, ¿verdad? Y va a ser una relación bonita. Entonces, anota en tu lista, primero, orar por la salvación de tus hijos. Segundo, por su vida espiritual en general, ¿verdad? Y eso va acompañado del ejemplo. Tercero, ora por su cónyuge, desde que estén chiquitos, grandes, medianos, como sea. Ora, nunca es demasiado temprano, nunca es demasiado temprano. Entre más oremos, Dios va a ir dirigiéndolos. Señor, que la conozca en el lugar, en el tiempo que tú creas, Señor, guárdala incluso. Si ahora ya sabes quién es, Señor, guárdala, ¿verdad? En su vida, que ellos se puedan conocer y cumplir tu propósito. Entonces, no estamos locas, es una buena manera de orar, ¿sale? ¿Qué más, mami? ¿Por qué otra cosa debemos orar? Otra cosa bien importante por nuestros hijos, orar ya por pureza sexual. Estamos viviendo tiempos tan terribles, están siendo influenciados por cosas tan feas, ¿verdad? Que nosotros les debemos enseñar lo que Dios dijo, que nosotros debemos santificarnos, ¿verdad? Y mantenernos puros. Yo sé que la ideología ahorita, la cultura del mundo nos está bombardeando con relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso se llama fornicar y Dios prohíbe la fornicación. Entonces, señoritas, jóvenes, no hay relaciones sexuales antes del matrimonio. Dios bendice cuando tú te casas y cuando es tu primera vez con tu esposo, ¿verdad? Así debe de ser. Dios nos pide, Él es puro, Él es santo y así quieren que nosotros seamos santos. Entonces, no te dejes llevar por esas influencias que ves en la televisión, en las canciones, en los influencers, en los youtubers. No. Tú básate en lo que Dios dice y hay que orar por eso, porque nuestros hijos no se identifiquen con esa ideología satánica, porque es una ideología que Satanás echó a andar y que le ha dado muy buen resultado, ¿verdad? No. Ya lo ven como normal y no es lo normal, no es lo indicado, no es lo correcto ante los ojos de Dios. Dios nos lo ha enseñado y nos ha prohibido, ¿verdad? No fornicar. Entonces hay que enseñarles a los hijos pureza sexual y orar por ellos, que Dios los libre de tentaciones, ¿verdad? Porque hay tantas tentaciones ahora, nada más está que tú hagas un clic y te va a salir de todo. Pero hay que proteger su mente. Tú ora por eso, porque mis hijos no se vean involucrados en toda esta suciedad que hay en la sociedad. Tú guarda su mente, Señor, guarda
sus pensamientos y pues bueno, nosotros como decía Ley, tenemos que enseñar con el ejemplo, que ellos vean que yo no ando buscando cosas malas de ver, ¿no? Sino que yo trato de ver cosas sanas, cosas que no ensucian mi mente, mi pureza sexual, eso es importantísimo. Y todo esto, estamos hablando de oración, pero en realidad todo es acción. Entonces diríamos que es como oración, porque nosotros tenemos que dar pasos. Si voy a orar por la pureza sexual de mi hijo, también tengo que tener los súper cuidados de estos aparatitos, de que si mi niño es chiquito, no le voy a dar un celular para que él tenga acceso a internet, porque ¿qué va a ver ahí? Va a empezar a ver pornografía, va a empezar a ver todos esos videos, esas series, esas cosas que van a dañar en su mente, ¿verdad? Entonces, sí oro por ellos. Señor, guárdalos de la tentación sexual. Y no estamos hablando solo de las relaciones premaritales, ¿verdad? Estamos hablando de la homosexualidad, de la ideología de género, de muchas cosas que sabemos que están en contra de la palabra de Dios, y que nosotros somos esos guardas que tenemos que estar guardando lo que ellos ven. A ver, si tienen celular, yo tengo su contraseña. Si tienen compu en su cuarto, yo puedo entrar. Nada de que puertas cerradas, nada de que mi mami no entra al cuarto, es mi cuarto. No, es mi casa y yo puedo entrar. Y sí hay que darles privacidad y todo, pero yo puedo entrar a su cuenta, ver sus Instagram, tener su cuenta de Facebook, ver qué están viendo. Porque ahí es donde Satanás se mete. Y sí, tenemos que orar, pero tampoco vamos a dejar todo como en orar y nosotros sin hacer nada. Los tenemos que proteger, les tenemos que enseñar, los tenemos que vigilar. Y tenemos sobre todo que tener sus corazones para decir, amor, eso no te conviene. No puedes tú estar viendo eso porque eso no te edifica. Y si tú lo has enseñado bien, ellos ni siquiera van a ver eso, ¿verdad? Ellos lo van a rechazar, ellos ya van a saber, ellos van a saber qué ver, qué no ver, qué tener cuidado. Pero sí, no hace ningún mal que tú de repente, a ver tu celular, a ver qué vio en la compu, ahí está el historial, a ver con quién está interactuando, qué sitios está buscando, qué páginas, a quién está siguiendo. Entonces, tú como papá tienes esa gran responsabilidad de ver qué está viendo mi hijo, qué está viendo mi hija, con quién está platicando, de qué están platicando, ¿verdad? Y en esto de la educación sexual y la pureza sexual que estamos hablando, tú debes ser quien le diga y quien le explique. Y si tiene él o ella alguna duda, es a ti, mamá, papá, a quien tienen que preguntar. No a los amigos de la escuela, ni menos googlearlo porque le van a salir 20,000 cosas. Entonces, hay que estar con las antenas súper paradas para poder guardar a nuestros hijos de toda esta influencia, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar un punto número 1, orar por su salvación, por su vida espiritual, por su futuro esposo o esposa, por su pureza sexual y otra cosa importante. Por sus amigos, ¿verdad? Porque es tan importante con quién se junta. Tú tienes que estar bien abusadita a ver con quién está hablando, con quién está jugando incluso, ¿verdad? Porque a veces gente que es hasta de otros países están jugando con ellos y ni siquiera sabemos qué va a pasar. Entonces, como decía Ley, tú debes de tener acceso a su recámara, claro, tocando como siempre, ¿verdad? Pero debes de tener ese acceso para ver qué están haciendo, con quién están conversando, es importante, ¿verdad? ¿Qué influencias o quiénes los están influenciando? Porque eso es muy importante, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice, ¿verdad? Que es importantísimo que si tú andas con iracundos, pues te vas a hacer iracundo. Si tú andas con una persona peleonera, pues te vas a hacer peleonera también, ¿verdad? Si andas con personas malas, pues también te van a influir. Entonces es súper importante que tú vigiles con quiénes están hablando, con quiénes están saliendo, con quiénes están relacionándose, ¿verdad? Quiénes son sus amigos íntimos y hablar con ellos de lo que sí y lo que no. De maravilla sería que sus amigos fueran cristianos, a veces no es posible tanto, pero bueno, eso sería lo mejor, muy ¿verdad? Por eso es importante involucrarse en la iglesia, con amigos cristianos, con actividades cristianas, ¿verdad? Para que ellos estén, porque ahorita los niños están movidísimos, necesitan rápido todo, ¿verdad? Todo rápido.
Y es necesario que estemos vigilando Así eso es. también. Entonces, si oras tú y tenemos un apartado, un punto especial de Dios, te pido por sus amigos, que ellos sean de buena influencia, que puedan guardarlos, Señor. Cuida a esos niños también. Entonces, estamos rodeando a nuestros Así hijos es. con esta oración y esta protección, incluso orando por sus amigos, pero como en todo en esto que es oramos por, pero también estamos vigilantes. Sí. Y la verdad es que el tiempo nos está comiendo, mami. Vamos a tener que mencionar todo lo demás que puedes poner en tu lista. La verdad es que la salvación, la vida espiritual, pues es lo más importante, ¿no? Pero también puedes orar, ya decíamos, por los amigos, por la escuela, por el lugar donde pasan más tiempo, ¿verdad? Tú debiste haber puesto en oración, Dios, ¿en qué lugar quieres que ellos estén? No solo es, ¿cuál es el que me queda más cerca? ¿O cuál es el más barato? ¿O cuál? La verdad es que algo que pueda ser de bendición, de formación para ellos. Entonces, hasta en eso tenemos, Señor, ¿en qué escuela quieres que quién quieres tú que sean sus maestros? ¿Cómo quieres tú que él se forme? Entonces, que Dios te guíe a todo eso, ¿verdad? Por la escuela, otra cosa es por sus carreras, por lo que ellos van a decidir, ya cuando llegue el tiempo de que ellos tengan que decidir alguna carrera, tú guiarlos, pero también ponerlo en oración. La Biblia dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, todos los caminos tenemos que encomendarlos a Dios, todas nuestras decisiones, nuestras cosas, ¿verdad? Y hay algo último que quiero decirte, algo como muy práctico. En esto de orar por tus hijos, piensa tú, ¿cuánto tiempo oras por ellos? ¿Cuánto tiempo oraste hoy por ellos? A veces yo he dicho, sí, oro por mis hijos, pero ni es cierto. Luego me voy en mis peticiones, otras peticiones, y la verdad es que si no tienes ahí como que tu lista y decir, a ver, este es mi tiempo de que voy a ocupar para orar por mis hijos, no lo haces. Entonces, primero, piensa, te voy a dejar de tarea, ¿cuánto tiempo oras diariamente por tus hijos? Con esta lista que te propusimos, ¿verdad? Y segundo, hay algo muy, muy fácil que es muy bonito y que también está súper de acuerdo con la palabra de Dios, y es que ores por ellos con la Biblia. Exactamente, es que tú con la tomes, palabra. eso se llama profetizar, porque profetizar no es decir qué va a pasar en el futuro. Profetizar es declarar las cosas que tú deseas para alguien. Eso es Entonces nosotros tenemos que orar con la palabra de Dios, y esto lo oí en una predicación una vez y me encantó y lo tomé para mi vida. Y por ejemplo, ¿no? Digamos que tú tienes hijos y tú vas a orar la palabra de Dios para ellos. Entonces haz de cuenta que tú vas a personalizar esa palabra de Dios para ellos. Y vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, ¿no? El Salmo 1, que es un salmo que a mí me encanta, y que cuando yo oro y que a veces no sabemos qué pedir, ¿verdad? O no sabemos si será la voluntad de Dios o qué, pero sabemos que si está en la palabra y en la Biblia, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Salmo 1 que empieza diciendo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, lo que yo hago es decir y orar así, bienaventurado Alejandro y Daniel. Ellos no andan en camino de malos, ellos no están en silla de escarnecedores, no se sientan con los pecadores. Dice después, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley meditan de día y de noche, ¿verdad? Y digo que Alex y Dani mediten en la palabra de Dios de día y de noche, ¿verdad? Y así con todos los demás versículos, no te lo puedo leer todo, pero con el salmo que te guste, Proverbios 3, poner sus nombres de tus hijos en estos salmos, en estas oraciones que ya están en las promesas, ¿no? Sí, y apropiarte esa promesa para tus hijos. Exactamente, ¿no? Que nuestros hijos son real sacerdocio, que nuestros hijos van a ser justos, que nuestros hijos serán cabeza y no cola, que nuestros hijos serán bendecidos, mi hija, mi hijo, con sus nombres, y declarar esas cosas con la palabra de Dios. Entonces tú toma una porción de la Biblia que te encante, que sea una promesa para ti, y ponle el nombre de tus hijos y ora con esa palabra para tus hijos. Y esto te da una bendición, yo creo que es como una bendición especial, y obviamente estás orando conforme a la palabra de Dios, porque aquí es la palabra de Dios. Entonces yo le digo, Señor, aquí yo quiero que sean aquí como tú dices, Señor. Entonces estamos orando de acuerdo a lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a dejar que mami cierre esto con algún otro. Nada más quiero comentarles de primera de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermana, cuando estés orando,
que tú sepas que Dios te está escuchando, que tu oración no va a ser en vano, que Dios va a proteger a tus hijos así como lo estás pidiendo, ¿verdad? Entonces, ora con fe, ora con confianza. Dios está de nuestra parte. Dios quiere ayudarnos a cuidar a nuestros hijos. Él quiere estar ahí con nosotros. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Hay que siempre ponerlo, que sea nuestro socio en esto de entregarle buenas cuentas a Él. Así es, así es. Entonces, siempre nos falta tiempo, tenemos muchas cosas que compartir, pero sí, ya nos tardamos un poquito. Queremos respetar también su tiempo y queremos invitarte, querida amiga, a que tomes esto para tu vida, de veras tener un tiempo especial en el que tú llevas a tus hijos delante de la presencia de Dios, que tú los cubres con esa oración. Haz de cuenta que les estás poniendo un escudo protector, un escudo protector alrededor de ellos. Eso es tus oraciones para tus hijos. Yo espero que este episodio sea de bendición para ti y agradecemos a todas nuestras amigas que se conectaron: Rosy, Eli, Lupita, Cris, Leti, Sammy, Vero, muchas más. Noema también está aquí escuchándonos, entonces estamos súper contentas que estuvieron con nosotros. Ojalá lo puedan compartir y si alguien, si no lo pudieron ver o lo quieren volver a ver, estará también, ahí queda en Facebook, en el video como video en el perfil de Íntimas, y también lo subiremos a YouTube. Nos dio mucho gusto estar contigo, que Dios te bendiga y vamos a orar por nuestros hijos. Bendiciones.